Buenos días, hermanos. Pues estamos entonces en nuestra clase de Juan. Estamos estudiando el capítulo 14 y hoy vamos a ver del versículo 6 al 14. Juan 14, 6 al 14. ¿Sí? Bueno, vamos a leer. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese ya lo habíamos visto la semana pasada. Nadie viene al Padre sino por mí. 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? La semana pasada. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ok. Entonces, veíamos en el versículo 6 que la afirmación del Señor Jesucristo, ¿no? Veíamos la semana pasada todos los yo sois, los 7 yo sois que están en el Evangelio de Juan, y aquí era otro que decía yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ya lo vimos, ¿no? Ya sabemos que dice un comentarista, sin camino no hay viaje, sin la verdad no hay conocimiento y sin la vida no hay existencia. Yo soy el camino que dice el Señor, ¿no? El camino que debemos seguir, el camino que Él ha dispuesto, que Él ha abierto, la verdad en la que debemos creer, la única, la absoluta verdad y la vida, ¿no? La vida eterna, la vida que Él nos ha dado, ¿recuerdan? Ese camino inviolable, la verdad infalible y una vida eterna. El camino recto, la verdad más sublime y la vida que es verdad. La vida, esa vida no habla de una vida biológica, ¿no? sino esa vida Zoe, la vida de Dios. Esa no una vida creada, sino Él es la vida. Entonces, si permanecemos en el camino, vamos a conocer la verdad y esa verdad, recordemos que decíamos, nos va a hacer libre del pecado, nos va a hacer libres para estar con Él y entonces vamos a estar en la vida eterna, ¿no? Vamos a tener la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo vimos la clase pasada y dice, también lo vimos la clase pasada, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso ya lo ha venido diciendo el Señor y ahorita vemos cómo se lo ha venido enseñando a los discípulos y aquí ha hecho mucho énfasis, ¿no? En que Él y el Padre uno son, ¿no? Y que todo lo que Él hace lo hace en el Padre. Recuerdan que el Padre se glorifica en Él y el Hijo en el Padre, ¿no? Y eso ya ellos, los discípulos, o sea, el Señor se los ha estado refiriendo constantemente, esa verdad central. Pero en el versículo 8, entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Aquí, entonces, parece como que Felipe... y lo habla como, algunos comentaristas dicen que no lo dice solo por él, sino lo dice por todos. Recuerden que todavía a ellos no se les había revelado aún todo, ¿no? Era como que veían, pero todavía no claramente. Pero aquí le dice, o sea, parece como si no hubiera todavía un entendimiento claro de que Cristo, Jesús y el Padre uno son.
Y le dice: Felipe, muéstranos al Padre y con eso tenemos suficiente y nos basta. Entonces, Felipe era un hombre con un nombre griego. Él venía de Betsaida, en Galilea, que ahí era Betsaida, que también era la ciudad de Andrés y de Pedro, y él era fue de los primeros discípulos que el Señor Jesús llamó. Entonces ya tenía pues 3 años. La intervención de Felipe fue decisiva para conducir a Natanael a Jesús. En una ocasión anterior, Jesús le había dirigido la pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, Felipe le había dicho. Y él había respondido en una forma que revelaba su propia fe, es lo que dicen algunos comentaristas. Ya se veía, ¿no? Pero él fue de los primeros, tenía ya 3 años escuchando la voz del Señor. Y se puede deducir, pues no era una característica solo de él, sino de todos, ¿no? En ciertas cosas lo que nos deja ver, pues sí, o sea, como todos nosotros, ¿no? Con cierta pues incredulidad, aún a pesar de ver lo que veían, de escuchar lo que escuchaban, o sea, siempre pues con el pecado en nosotros, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo le dice, lo que primero podemos ver es que le habla pues de una manera respetuosa, le dice: Señor, muéstranos al Padre, ¿no? Y Jesús aquí recién, en unos versículos antes, él ya le había dicho, dice: y le habéis visto. Sí, o sea, ya había externado el Señor Jesús que si veían a él, veían al Padre. Pero Felipe pues no lo había comprendido correctamente, ¿no? Aquí lo que parece ser es que Felipe, y varios comentaristas concuerdan en que aparentemente él lo que le estaba diciendo es que le decía: muéstranos al Padre, pero buscando como una teofanía, tal y como las teofanías que se veían en el Antiguo Testamento, donde había una manifestación de Dios. Entonces era como que, pues, a ver, déjanoslo ver físicamente y con eso nos basta, ¿no? Le está diciendo Felipe. Era como una manifestación visible de la gloria del Padre, ¿no? Así como le había sido concedido a Moisés y a otros creyentes. Miren, vamos, si me acompañan, a Éxodo 24, 9 al 11. Éxodo 24, 9 al 11. Dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Ahora vamos a igual Éxodo 33, 17. Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y vamos a ver Isaías 6:1, por favor. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una visión, ¿no? Entonces, algo así se entiende que es lo que Felipe estaba buscando, ¿no? Alguna revelación de la gloria de Dios, o sea, pero con sus propios ojos físicos. Pero aquí, hermanos, pues lo que ya les estaba yo diciendo,
justo es que si los discípulos ya hubieran reconocido quién era Jesús verdaderamente, entonces ya ellos sabrían que ya estaban conociendo al Padre también, porque el Señor Jesús revelaba al Padre a los hombres, ¿no? Desde ahora, entonces, después de la resurrección de Cristo, los discípulos ya iban a comprender que Jesús era el Hijo de Dios y que Él venía de Dios, ¿no? Entonces, se darían cuenta de que conocer a Cristo, pues era conocer al Padre, y ver al Señor Jesús era ver a Dios. Entonces, ¿cuál es la reacción del Señor Jesús ante esto? Vemos en el versículo 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No? O sea, está en cierta forma, ahorita lo vamos a ver, le está llamando la atención el Señor, ¿no? Suavemente, delicadamente, con amor, pero le está diciendo, así como yo creo que el Señor así con nosotros, ¿no? Cuando vamos a Él y así de, no puede ser otra vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Como me recuerda, ¿no? Cuando les dice, ¿cuánto tiempo los he de soportar, ¿no? Hombres de poca fe, o sea que igual, o sea, nos lo está reiterando y reiterando y reiterando y otra vez. Porque pues eso, no tenemos fe, ¿no? Porque somos duros de cerviz, como dice su palabra. Y aquí igual pues Felipe, ¿no? Se lo estaba repitiendo, se los había mostrado, pero él dijo, pero a ver, pues muéstranoslo físicamente, ¿no? Déjanos ver a Dios físicamente y ya con eso nos damos por satisfechos. Entonces, aquí hay algunas citas que les voy a dar igual, por el tiempo nada más anótenlas y ya ustedes las toman, son muchas, pero les voy a dar solamente algunas, donde podemos ver esa pues incredulidad, ¿no? En distintas ocasiones, que era el comportamiento que ya tenían los discípulos, y les digo que no es ajeno a nosotros, ¿no? Vemos, por ejemplo, igual vamos a leer nada más 3, por ejemplo, Juan, y que están aquí en el Evangelio de Juan, Juan 1:18, Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es lo que ya habían escuchado los discípulos, ¿no? Todas estas citas, y que aún así ellos tenían pues duda, ¿no? En Juan 3, 33 al 36, aquí vemos otra vez, Juan 3, del 3 al 36. Juan 3, 33 al 36, perdón, no sé qué dije, Juan 3, 33 al 36, dice, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra más, Juan 5:17. Juan 5:17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? Aquí igual, haciendo referencia de esa unidad. Y el 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Vamos a ver Juan 6:29. Juan 6:29. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, en el que Él ha enviado. Ahí mismo el 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
ahí mismo el versículo 57, 6:57, dice así: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y vamos a ver una más, vamos a ver en el capítulo 8:16. 8:16. Dice: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Bueno, entonces todas estas citas, por ejemplo, ahí escriban por favor también el versículo 19, o sea, 8:19, 28, 29 del capítulo 8, 8, 16, 19, 28, 29, 42, 54, 55. ¿Sí? Se los repito: 8, 16, 19, 28, 29, 42, 54 y 55. Y bueno, vemos, son algunos ejemplos nada más de todo lo que ellos ya habían estado escuchando, ¿no? De esta unidad. Entonces, sin duda Felipe y los demás pues ya habían oído algunas de estas enseñanzas. Por ello, pues el Señor Jesús les hace le hace ese reproche a Felipe, ¿no? Le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y no, aquí lo podemos ver que no le dice nada más a Felipe, ¿no? Como si él fuera solo el que en ese momento estaba siendo incrédulo, sino lo dice en plural porque él sabía, él conoce los corazones y sabía pues que ese sentimiento estaba en todos, ¿no? Dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y sin embargo, le dice ya a Felipe, no has aprendido a reconocerme. Entonces, pues aquí lo reprende por dos cosas. Uno, por no haber adquirido después de tanto tiempo un conocimiento claro de la palabra, de la persona de Jesucristo, de él mismo. Y también pues que ya habían pasado 3 años y medio de estar con él, y pues el conocimiento que tenía de Cristo, que Felipe tenía ya en ese momento, pues como que no había progresado mucho, ¿no? El Señor entonces, hermanos, espera de nosotros pues que crezcamos, que avancemos en el camino de la fe, que no, como lo estamos viendo en Hebreos, ¿no? O sea, es necesario que estemos creciendo, porque no hay estancamientos en el Señor, porque si nos estancamos vamos para atrás. O sea, tenemos que avanzar, tenemos que estar creciendo en el conocimiento de su verdad, en nuestra vida de fe. El Señor espera eso de nosotros, que haya un progreso en conocerle, y que sea pues proporcional al grado en el que llevamos con Él, ¿no? No que seamos ya pues unos enanos, ¿no? Que ya debiendo ser maestros tengamos necesidad otra vez de volver a los rudimentos de la fe, ¿no? En muchas ocasiones. O sea, y a veces parece que vamos caminando y de momento algo viene a nuestra vida y volvemos otra vez como si Dios nos dijera: bueno, ya esto ya lo debiste haber, o sea, ¿cuántos años llevas ya en la palabra, no? Y eso pasa porque pues a lo mejor solamente nos dejamos llevar muchas veces, y en vez de crecer, de afirmarnos en la fe, pues a lo mejor nada más, así como una plantita, ¿no? Nada más subsistimos, nada más a lo mejor venimos y todo y entra por aquí, sale por acá, pero tenemos que, por eso cada cosa, o sea, primero es las enseñanzas, tener un corazón dispuesto, humilde, no soberbio, para que la palabra no nos endurezca, sino que verdaderamente nos podamos mirar ante ese espejo y podamos entonces decir: ¿qué tengo que cambiar? O sea, ante la santidad de Dios, ¿cómo estoy? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y hacerlo, no ser justamente lo que dice Santiago, oidores olvidadizos, sino hacedores de su verdad. Y no solamente una, sino constantemente, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y tenemos que crecer cada día, ¿no?
Todos los días tenemos que estar, lo que ya habíamos visto en clases pasadas, limpiándonos. ¿Y cómo? Pues exponiéndonos delante de Él. Es como podemos, o sea, ya estamos limpios, ¿no? Ya hemos nacido de nuevo, ya Dios nos ha rescatado, nos ha redimido. Ahora tenemos que estar constantemente limpiándonos, pero no de acuerdo a nuestros propios argumentos, a lo que nos digan, a lo que vemos, a nuestros juicios, sino a la palabra de Dios, exponernos, estar en comunión íntima con Él, crecer en el conocimiento de Él. No podemos estancarnos, ¿no? Y que cuando venga algo, o sea, eso venga así como el Señor, ¿no? A ver, tanto tiempo llevo con ustedes, tanto tiempo, Cintia, llevas conociéndome y a la primera, o sea, te presento y contestas de esta forma, o sea, respondes de esta forma con tus acciones en tu vida. Pues no, debemos de ser congruentes, ¿no? En el tiempo que llevamos ya de conocer al Señor, como dice siempre el pastor, ¿no? Con nuestros 300 años de cristianos y vamos y otra vez en lo mismo. Es necesario que nos vuelvan a explicar los rudimentos de la fe, de la fe. Pues no, tenemos que crecer, ¿no? Y en esa forma, pues el Señor Jesús le está pues llamando un poco la atención, ¿no? Si vemos aquí, entonces, como dice, déjenme lo busco. Le dice el Señor, estos verbos que dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Le está diciendo, ¿no? En tanto tiempo que estoy con ustedes. Aquí pues vemos que está haciendo un énfasis de una duración prolongada, indefinida de tiempo, no solo con Felipe, sino con todos ellos, ¿no? Aquí estas dos preguntas que le dice el Señor, ¿no me has conocido? ¿Y cómo pues dices? Son un reproche suave por no haber aprendido la lección repetida, que ya vimos, varias citas que les dejé, pues una y otra vez, ¿no? Todo lo que les había estado él exponiendo. Entonces parece que a lo mejor pues no les había quedado claro, no les había quedado claro, pero por el corazón, porque todo es por el corazón. Entonces le dice el Señor, ¿cómo pues dices tú? ¿No? Le dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí esto igual es debido a que Felipe no podía comprender que el Padre, que Dios estaba presente en Jesús. Aquí parece entonces, hermanos, que aún Jesús mismo estaba sorprendido por la falta de comprensión de todos los discípulos. Y les voy a dar unas citas. Vean Juan 10:6, solo anótenlas. Juan 12:6, 10:6, 12:6. Mateo 15:16, Mateo 15:16, Mateo 16:8, Marcos 9:32, aquí estos son solo algunos ejemplos de lo que sí les decía hace rato, de cuando los discípulos pues mostraban cierta falta de comprensión, ¿no? En distintos momentos, igual que ahorita. Entonces no era, o sea, pues sí, como somos, ¿no? No fue nada más en esta ocasión, sino varias ocasiones. El Señor Jesús, obviamente, Él le estaba diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es un reconocimiento que el Señor Jesús le está diciendo pues de carácter espiritual, ¿no? No es físicamente, o sea, no está diciendo así como me ves aquí hecho hombre, o sea, no, Él está hablando profundamente de forma espiritual. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Perdón, hermanos. Entonces, todo el pasaje indica que la revelación redentora aparente de Cristo, pues es imposible. En el Hijo tenemos la revelación final de Dios, así como es cierto que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Perdón, siento.
Así como es cierto que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, también es cierto que el que no ha visto al Hijo no ha visto al Padre. Lo que a los discípulos les faltaba, entonces, sin embargo, no era una fe genuina como tal, sino una fe genuina en toda plenitud. Habían visto, pero debido a su pecado, a su propia pecaminosidad, no habían visto lo suficiente con claridad. Matthew Henry, que es un comentarista muy reconocido hace creo que 1600, algo así, dice: todo el que contempla a Cristo con los ojos de la fe está viendo en él al Padre, ya que Jesús es uno con el Padre. Ay, gracias, Juanito. Muchas gracias. Gracias, hermano. Como ya lo vimos en Juan 10:30. Es Dios manifestado en carne. Eso lo podemos ver en Primera de Timoteo 3:16, si lo gustan anotar. Primera de Timoteo 3:16 y Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. La afirmación que Jesús acaba de hacer es de tal importancia y de tal contundencia que de un solo golpe echa por tierra toda clase de visión de alguna escena divina que no sea a través de la humanidad de Cristo. O sea, no lo que Felipe quería. Él quería, pues déjanos ver una visión, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, muéstranos al Padre para que nuestros ojos físicos lo puedan ver, para que eso sea suficiente para nosotros para creer, ¿sí? Era lo que Felipe les decía. Pero el Señor Jesús está diciendo: aquí estoy. O sea, esa es la más grande revelación, porque eso es justamente de lo que era encaminado a la salvación. Eso justo es el regalo más grande. Si ellos estaban buscando ver un milagro, una revelación, ¿qué más que ver que Dios se había manifestado, que había descendido, que había venido aquí, que estaba con él y que él y el Padre eran uno solo? Entonces, a través de él, el Verbo hecho carne, esta declaración de Jesús, entonces está en perfecta consonancia con Juan 1:18 y lo que les decía, Juan 6:46, y especialmente en Primera de Timoteo 6:16. Esa, si me ayudan a buscarla, por favor. Primera de Timoteo 6:16. ¿Ya la tienen? Dice, desde el 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, hablando de Dios. Nadie. Pero ¿quién le ha dado a conocer? El Hijo, Cristo. Por eso es que es tan grande esa revelación. Aquí vemos en el versículo 10 y 11 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí el Señor Jesús les dice: ¿no crees? ¿No crees? Con eso empieza el 10. Aquí sigue ese énfasis, entonces, en esa relación íntima, en que son dependientes, hay una interdependencia entre el Padre y Cristo, y que la morada de uno es la morada del otro, y que todo lo que uno habla proviene del corazón del otro, ¿sí? Que son uno. Aquí Jesús le dice, no dice ni hace nada sin la intervención
sin que haya sin que esté la voluntad del Padre, ¿no? Tal es esa relación que Jesús le pudo decir con sus palabras, que esas palabras que él está hablando son las palabras del Padre. Y sus obras, las obras que él hace, son realizadas por son del Padre por medio de Jesús, ¿no? Entonces dice, si las palabras de Jesús no tienen en sí evidencia propia de una procedencia divina, entonces los milagros, pues tampoco, ¿no? Pero entonces él está diciendo, si no creen en las palabras que yo les digo, crean por las obras, por lo que sus ojos ya han visto, por lo que ya han visto en todo este tiempo, ¿no? Entonces, la razón aquí vemos que pues era una cuestión de fe, de que no había una fe genuina en el Señor. Obviamente, pues para ellos venían con el contexto hebreo de los judíos, obviamente pues del Dios monoteísta, ¿no? En contra de lo que ya había en Grecia, por ejemplo, pues que ahí eran politeístas, ¿no? Y entonces ellos pues se entiende que pues les costaba igual trabajo aceptar eso, ¿no? Esa posibilidad de que podían comprenderlo como si fueran dioses diferentes, o no sabemos lo que podría haber pasado, ¿no? En su mente, pero les costaba un trabajo entender que no eran diferentes dioses, es un solo Dios. Dios es uno, ¿no? Que es el mismo. Después lo iban a comprender. Recuerden, cuando ya viniera el Espíritu Santo, quien ya nos iba a revelar todas las cosas, quien ya les reveló la verdad, ¿no? Cuando ya fue claro para ellos. Entonces, el Hijo es la manifestación perfecta del Padre. Su propia palabra es por esto, debería bastarle eso a sus discípulos. No deberían ya de tener dudas. Pero él les dijo, pero si no, pues entonces con las obras. Las obras, entonces a partir de las obras él está diciendo, pues crean. El Padre y el Hijo no son entidades o individuos que existen de forma separada, ¿no? Como los humanos. Ustedes son uno y yo soy otro y así, ¿no? Todos diferentes. No, sino uno en el otro y uno por medio del otro. Entonces esto es inexplicable a la mente humana, pero es. Aquí entonces Jesús se vuelve a Felipe y se dirige a todos los 11 discípulos con esa exhortación o ese mandato de creer en lo que él recién había afirmado en cuanto a la relación íntima que sostenía con el Padre. Ese mandato lo está haciendo en tiempo presente y de forma continua. O sea, debemos estar creyendo eso de forma continua. El Señor Jesús dice que sus palabras no necesitan ya más pruebas, sus palabras son suficientes, pero si aún así les está costando o nos cuesta trabajo aceptarlas, como que vienen del Padre, dice, pues entonces mis mismas, por las obras que ya he hecho, eso debe ser suficiente para convencerles. Y aquí casi seguro es que este término de que por las obras se está refiriendo a los milagros y señales que él ya había venido manifestando. En Juan 10:37 y 38, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ya se los había dicho, Juan 10:37 al 38, ¿sí? Ok. Entonces, continuamos en el versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí el Señor les está asegurando que van a poder hacer las mismas obras que Él hizo. Él sanó enfermos, limpió a leprosos, resucitó muertos, pues ellos también lo iban a hacer, ¿no? Y esto era porque era necesario, porque recuerden que era un momento en que fue la primera iglesia. Iba a venir un momento de persecución. Era el momento donde estaba esa manifestación de esas obras, de ese poder, porque era necesario en ese momento, porque se estaba iniciando la iglesia, porque era necesario que que los milagros los siguieran a los discípulos, para que justo todos los demás, si no era por la palabra, por las obras, pudieran creer, ¿no? En ese momento, esa es la razón de por qué habían esa cantidad de milagros, ¿no? En ese momento. Entonces, ellos también iban a hacer todo eso. El Señor también Él convirtió a los pecadores y los llevó hacia Él a grandes multitudes, ¿no? Pues ellos también lo iban a hacer. Aunque Él se iba a marchar, su obra no iba a terminar, sino iba a progresar. Y eso pues era necesario que sucediera. Ellos iban por eso a recibir poder. Él les asegura igualmente que iban a hacer mayores obras que Él en cuestiones de milagros. Lo vemos, por ejemplo, hacia en la naturaleza. Anótenlo nada más, en Hechos 5, del 14 al 16. Ahí vemos cómo dice que a Pedro, hizo tantas cosas que incluso esperaban los enfermos que su sombra pasara para que los curara. La sombra, nada más, ¿no? Fueron unas cosas impresionantes, ¿no? Lo que Dios permitió hacer a través de los discípulos. Dice, y ciertamente el tiempo en que Jesús obró sus milagros fue limitado, fue por 3 años y algunos meses, mientras que sus discípulos obraron en su nombre milagros, pues mucho tiempo y en muchísimos otros países, ¿no? Porque fueron haciendo señales y milagros. Y la otra razón, entonces, porque el Señor Jesús les estaba diciendo también, es porque el Señor les dijo, porque yo voy al Padre, como si dijese, pueden hacer esas obras porque yo me voy al Padre, a fin de que tras mi muerte, mi resurrección y mi ascensión a los cielos, les sea enviado el Espíritu Santo, quien los va a capacitar para esa tarea tan grande, ¿no? Ya era el principio de la iglesia. Eso, y nada más como referencia, anótenlo, Hechos 2:33. Hechos 2:33. ¿Ok? Ahora, el versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, el Señor les viene hablando de unidad, de que son uno de que Él es uno con el Padre, de que ya se los había dicho, ya lo habían vivido. O sea, dice, si no me creen a mi palabra, crean las obras, porque ¿saben por qué? Porque esas obras que ustedes han visto que yo he hecho, ustedes van a ser mayores. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes cuando yo no esté. Ustedes y yo ya haya ascendido, entonces van a hacer cosas mayores. ¿Por qué? Porque se está iniciando mi iglesia, porque esa es la gran comisión a donde yo los estoy mandando, y van a ver
la manifestación de mi poder en ustedes y van a creer, ¿no? Entonces, le dice aquí, y por eso todo lo que pidan en mi nombre yo lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿De qué manera van a obtener de Él el poder para obrar tales maravillas una vez que Él se haya marchado al Padre? Y aquí nos lo deja ver. Obviamente mediante, es el poder del Espíritu Santo, pero una herramienta básica y que vamos a ver ahorita es la oración. Estaban en comunión íntima, permaneciendo en el Señor. Todo lo que pidieran al Padre, para pedirlo, estás en oración, ¿no? En comunión íntima con Él. En mi nombre lo haré. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Miren, vamos a ver qué dice, cómo dice en Juan 16, 23 y 24. Juan 16, 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a ver otra cita. Juan 15:7. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, aquí nos está hablando de, ahí le subrayan, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Sí? Entonces, dice, todo lo que pidan en mi nombre, ¿no? En el nombre de Jesús. Aunque dice algo de pedir y todo, estas palabras no son garantía de que todas nuestras oraciones van a ser contestadas, ¿no? No es de que digamos, pues aquí dice, o sea, porque lo estamos leyendo, y todo lo que pidan en mi nombre, Él lo hará. Pero no, eso no es una garantía. Aquí la palabra clave es mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre. ¿Esto qué significa, hermanos? Esto al decir todo lo que pidan en mi nombre conlleva mucho. No es un fetiche. No es decir, en el nombre de Cristo, amén, ¿no? Yo sí lo pedí en el nombre de Cristo. Pues no es una varita mágica, no es un fetiche el nombre de Cristo. Engloba el nombre de Cristo con mayúsculas, ¿no? Engloba su sacrificio, engloba su deidad, engloba la redención, engloba su poder, engloba su majestad, engloba su voluntad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida, para sus propósitos en nuestra vida, no los nuestros, entonces estamos dentro de la voluntad y ahí es donde todo lo que pidamos nos será concedido, nos será hecho. Barclay dice, la oración cuya conclusión es que sea hecha tu voluntad, siempre va a ser contestada. Es ahí la cuestión, ¿no? La palabra todo, pues abarca mucho, dice todo. Se refiere tanto a las obras grandes como las obras aún mayores. En consecuencia, entonces en este pasaje se pone de manifiesto esas obras con relación con la oración. El Señor Jesús nos está enseñando muy claramente que existe una relación entre la oración y las obras. En el libro de Hechos, ahí vemos muchos milagros en muchos ámbitos y vemos esa relación entre la oración y cuando ya suceden esas obras. Miren, por ejemplo, yo se los voy a leer.
porque ya terminamos casi. Hechos 1:14 dice, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y después de eso, o sea, ese es como un principio, dice que perseveraban, o sea, permanecían unánimes y en oración. Y después de eso vemos ya todo lo que viene en el capítulo 2 de los grandes milagros. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 6:6 y 7, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 9:40 y 41. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se presentó viva. Otro, Hechos 10:4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y por último, escríbanlo ustedes y lo leen para que lo revisen en casa. Hechos 13:3, Hechos 13:3, Hechos 16:25 al 34. Hechos 16:25 al 34. Entonces, hermanos, aquí Dios va a responder las oraciones, sí que se hacen en el nombre de Cristo, pero esas oraciones, cuando son en el nombre de Cristo, no como un fetiche, no como una varita mágica, con la conciencia de saber qué es el nombre de Cristo, esas oraciones, pues claro está que no van a ser oraciones egoístas, no van a ser oraciones que busquen nuestros propios deseos egoístas, sino van a buscar la gloria de Dios. Esa es la clave. Que nuestras oraciones busquen la gloria de Dios, que procedan de fe en cuanto a la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, y que con eso que nosotros pedimos, justo lo que dice aquí, que todo lo que pidamos en su nombre nos será hecho, que sea para la gloria de Dios, para sus propósitos divinos, no nuestros propósitos. Entonces, esto va a ser algo que va a armonizar con todo lo que Él mismo ha revelado, con lo que Él les estaba revelando. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar porque ya no quisiera como ya dejarlo nada más así. Ya casi terminamos, pero igual la siguiente enseñanza, con eso comenzamos un poco más de este versículo 14. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor, por la guía de tu Espíritu. Te rogamos que lo sigas revelando al corazón de cada uno de nosotros y de los que escuchen tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. A ti sea por siempre la gloria. Amén. Gracias, hermanos.